Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primer programa. Las veo como emocionadas. Sonrían. Primer programa de Carrot TV Sports Plus. Esta, pues, idea, proyecto, estrategia que tiene Carrot, estrategia deportiva, para pues, tratar de comunicar, para tratar de generar opinión, propuesta, comunicación en algunas formas y bueno, pues tratar de que las cosas que pues en nuestra experiencia, en nuestro día a día como empresa de asesoría y consultoría en el ámbito deportivo, pues estamos viendo y que tienen que ver pues con el desarrollo de la industria del deporte en general, de la organización de eventos, de la gestión deportiva, mercadotecnia, comunicación, el alto rendimiento, todo. La verdad es que pues la intención es que podamos hablar de varios temas. Hoy pusimos un tema que creemos que está en, pues, en el interés de todos, ¿no? Lo que acaba de suceder con los Juegos Olímpicos de Tokio. Por supuesto, el interés de todos es lo que pasa con el COVID y que nos tiene haciendo este programa todos desde casa, pero creo que es importante hablar de Tokio y hablar de los efectos y las complicaciones que este virus ha tenido para el deporte en general, pero bueno, pues los Juegos Olímpicos son el evento multideportivo más importante en el mundo y bueno, pues sus efectos han sido interesantes y muy grandes. Por supuesto que hay otros como Wimbledon que se canceló, que no se va a hacer este año, pero bueno, pues hablemos en particular de los Juegos Olímpicos. Está, pues yo la veo a mi izquierda, a lo mejor ustedes la van a ver a la derecha, no sé cómo esté el tema de la transmisión, pero está Claudia Maya. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Juan Manuel, qué gusto saludarte y pues aquí trabajando desde casa, ni modo, la pandemia nos Sí estás mandó a trabajando. resguardarnos. Claro, estamos trabajando y sobre todo muy contenta de iniciar este proyecto, pues ahora Carrot TV y pues digo, lástima que sea con un tema tan triste como pues no es una cancelación, básicamente cómo se recorren los Juegos Olímpicos para el verano del 2021, pero es un tema que, pues a todos los que nos dedicamos al tema del deporte, la gestión, la operación, pues nos entristece, pero todo sea por el bienestar y la salud en el mundo. Carla Carrillo, ¿cómo estás? Carly, como te conoce todo mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo bien aquí encerrada, pero contenta. Todavía soy de las que puedo vivir conmigo y mis roomies. Estamos muy tranquilas Pero hasta... tus roomies no dicen lo mismo. No, estamos bien, estamos bien. Hay paz en este hogar. Muy bien, muy bien. También está con nosotros Paola Villalobos, que nos viene presumiendo sus múltiples números de todas sus carreras de 5 y 10K. ¿Tú sabías que era toda una corredora empedernida? Bueno, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a este primer programa de Carrot. Hola, muchas gracias. La verdad es que estoy teniendo un poco de complicaciones con la tecnología, pero bueno, es una disculpa de antemano si se mueve mucho, pero tuve que cambiar. Pero muy contenta de empezar este nuevo proyecto con todo el equipo de Carlos. Bueno, y también es parte del equipo Jorge González, pero bueno, tiene una complicación ahora familiar, no relacionada con el coronavirus, es lo bueno, pero sí, pues está con su familia, con atención y no pudo acompañarnos, así que es parte del equipo también Jorge González, nos hubiera gustado también que estuviera con nosotros, le mandamos un saludo de la mejor de las vibras para que se recupere pronto su papá y que nos pueda acompañar en los siguientes espacios, programas, entrevistas, foros. Vamos a hacer opinión, vamos a hacer debate, ¿por qué no? En diferentes escenarios. Y bueno, pues la verdad es que la intención es poder empezar a platicar sobre Tokio, ¿no? Sobre estos Juegos Olímpicos. Y pues tomemos en cuenta como primer pregunta, y me gustaría saber su opinión, ¿para ustedes fue una buena decisión por parte del Comité Olímpico Internacional y por parte del Comité Olímpico, comité organizador de los Juegos, el que se haya pospuesto un año de la fecha de este verano del 2020 al verano del 2021? Digo, así como preámbulo, todo el mundo ya sabe más o menos cómo estuvo, pero primero se habían dado 4 semanas para tomar la decisión. A los 2 días los comités olímpicos de Canadá, Australia, Estados Unidos con los atletas presionando. Todo el mundo políticamente se empezó a fomentar esta situación y
pues la presión fue muy grande y decidieron ya mejor tomar el cambio. Se va para el verano del 2021, tanto los olímpicos como los paralímpicos. Recuerden que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional son dos organismos diferentes, pero que están trabajando coordinados junto con el comité organizador de Tokio. ¿Fue una buena decisión? ¿Ustedes qué piensan? Carla. Sin duda fue una buena decisión, más que nada no tanto, o sea, sí la presión de todas las federaciones, no tanto tuvo que ver, tampoco creo que lo de los comités olímpicos, pero sí el que pondría, ya saben, eticista deportiva, no pondría en la misma situación a todos los atletas. ¿Por qué? Porque hay países que apenas van entrando en la curva o vamos entrando en la curva de contagio y esto hace que los atletas retrasen todos sus procesos de entrenamiento, de preparación y todo rumbo a Tokio. Eso los pone en total desventaja de quienes ya van saliendo de la curva. China y un tanto la mitad de Europa. Entonces, pues bueno, sí creo que fue una buena decisión por eso. Sí hay muchos afectados, pero bueno, de eso vamos a seguir hablando. Me quedo con que fue una buena decisión. ¿Tú qué piensas, Claudia? Pues coincido, digo, la verdad es que de ventilar un poco a Carly, que ella al principio se rehusaba a creer que los juegos se fueran a posponer. ¿Ves cómo si hay pleitos entre roomies? Muy en el corazón ella sabía que se iban a posponer, pero se negaba. Y la verdad creo que yo fui muy insistente desde principios de marzo, donde dije aquí ya no hay de otra, porque la verdad es que, digo, sí azotó la pandemia pues en un sector de la población global, pero ahorita lo veíamos como muy alejado en México y ahora el continente americano es el que al parecer la está pasando pues mal por iniciar por Estados Unidos, que es ahorita el país con más contagios. Pero claro, o sea, a mí me parece que es una decisión no sabia, pero sí muy acertada, porque al final, pues sí es un evento muy importante, un evento que mueve todos los sectores mundiales, pero también, pues lo que les decía al principio en la presentación del programa es que, pues con un factor como el de la salud, pues no se puede escatimar. Y creo que, digo, ya hay razones por las cuales vamos a hacer este programa y lo comentaremos más adelante, pero sí hay muchos factores que tienen que ver con evidentemente, pues, ingresos, patrocinadores y demás, que ya lo iremos desmenuzando, pero coincido en que no había de otra más que posponerlo. Se mencionaba por ahí que se pensaba posponer 2, 3 años, inclusive un ciclo olímpico completo, pero de volada se resolvió con que fuera solamente un año, o al menos un año. Entonces creo que pues es una decisión que debemos de compartir. Sí, sin duda, muy complejo, pero bueno, a ver, ¿qué piensas tú, Paola, que estás ahí deteniendo el celular? Pero bueno, estás con nosotros. La tecnología de la computadora falló, pero el celular sacó adelante el tema. Sí, yo la verdad creo que es una gran decisión. Digo, al final se había dicho en algún punto, más bien en algún punto se dijo que como fecha límite era el verano del próximo año. Entonces, pues me parece que, o sea, entiendo el punto, por ejemplo, que mencionaba Carly, de que unos ya van saliendo, como sería China, una parte de Europa, pero otros apenas vamos entrando, ¿no? Creo que lo menos justo hubiera sido que lo hubieran puesto dentro de 2 o 3 meses, porque no sabemos cuándo vamos a salir, ¿no? Entonces me parece que aplazarlo un año fue una gran decisión. Hay que tomar en cuenta como todos los factores externos que están por parte de, digamos, de Juegos Olímpicos, porque no es como organizar tu fiesta de cumpleaños, ¿no? Que la mueves un mes y ya se acabó, ya sigue. Tu boda, ¿cuántos no han cancelado sus bodas? Exacto. Carly lleva 7 años cancelándola. Por causas de salud. Exacto. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo organizar una fiesta de cumpleaños que unos Juegos Olímpicos, que tal vez me atrevo a decir que es el evento más grande que existe en el planeta y pues no es fácil, ¿no? Volverlo a reorganizar. Entonces, para mí creo que fue acertado el hecho de que pues se moviera un año exactamente, 364 días. Fíjate que diste un poco en algo que yo quería comentar. La primera decisión fue 2021, a partir del 1 de enero de 2021 y no después del verano de ese mismo año. Entonces, daba a pensar de que podía ser a lo mejor abril, mayo,
y no llevarlo hasta el verano. Pero bueno, hay que recordar, y ahorita creo que es importante entrar en el tema de las complicaciones de la operación de los juegos y de lo que además todavía le hacía falta a estos juegos. Hay 43% de los deportes que todavía no terminan su proceso selectivo, entonces hay que darles tiempo a los atletas de esos deportes a que retomen la preparación y que se puedan llevar a cabo esos eventos selectivos y que además tengan todavía un proceso de entrenamiento para que lleguen en la mejor forma deportiva a los juegos. Vamos a también a hablar sobre los atletas y lo que les pasa directamente en la preparación con esto del COVID. Pero bueno, finalmente se van al límite, al tope, a hacer un año completamente posterior. Y bueno, pues eso resulta interesante. A mí me gustaba que hubiera sido un poco antes para que no le afectara a otros eventos muy grandes que también existen ya, están pues planeados con todo el respaldo de las ciudades, de los patrocinadores, de todo lo que implica todo. Entonces, finalmente ya es una buena decisión. Esto va a dar a que todas las federaciones internacionales y los comités olímpicos en cada uno de los países pues puedan trabajar para que en la planeación que también defina ya el comité organizador con el Comité Olímpico Internacional, bueno, pues se vayan cuadrando los escenarios, los eventos y la logística. Entonces, vayamos a otro tema, ya metámonos un poco en la operación, o sea, cuáles son las implicaciones, los efectos que vemos en el tema operativo. Claudia, por ejemplo, pues tenemos la experiencia de organizar un evento multideportivo, por supuesto, no podemos, es similar, digamos, a Juegos Olímpicos, pero no maneja el mismo presupuesto. Pero la verdad es que la experiencia, vemos las problemáticas, vemos lo que implica organizar varios deportes a la vez, con el jueceo, con los voluntarios, con las instalaciones, con las adecuaciones en todo lo que son los espacios, los patrocinadores. O sea, esos efectos pudieran decirse que ya están planificados, pero bueno, seguramente pensando a un año, pues habrá algunas causas por ahí que podamos identificar. Sí, mira, o sea, de las cosas más complicadas que creo que enfrenta un comité organizador es siempre el poder coordinar las partes, ¿no? Que conllevan un evento. Entonces aquí creo que lo complicado, digo, sí lo escalamos un poco, pero aquí nos vamos a pensar no solamente en los atletas, que al final de cuentas son los protagonistas, sino también en las sedes, las instalaciones deportivas, en las villas, por ejemplo. Nosotros no utilizamos unas villas como tal, pero en las villas siempre es un tema, o sea, creo que es un gran tema para platicar, pero también el ingreso, los convenios, los intercambios, o sea, se convierte en una esfera inmensa de posibilidades que también si tú aplazas o peor aún cancelas, pues tú te conviertes de cierta manera en el villano, aunque no seas pues en parte, pero sí la coordinación de todos los ejes que componen un evento creo que es lo más complicado. Y en este caso lo que enfrenta pues Tokio es justamente eso, ¿no? O sea, la coordinación con las federaciones internacionales, de ahí cómo bajan las atletas, de ahí las federaciones, los comités olímpicos nacionales, pues cómo hacen las renegociaciones con los patrocinadores. Entonces es un cúmulo de cosas que la verdad no es un trabajo sencillo. La marca Tokio, ¿no? Todo lo que es la parte de licencias, así como le llaman el merchandising. O sea, ya salieron desde hace 3, 4 años a vender las tacitas, los llaveros, las mascotas de Tokio 2020. Imagínate que quisieras cambiar el concepto de diseño en el manejo para ponerle 2021 a algo que, es más, por ahí ponían en Twitter hasta ya hay atletas tatuados con el Tokio 2020 porque ya estaban calificados, ¿no? Entonces, la marca se va a mantener, se mantiene como Tokio 2020, pero hay gente experta, he estado leyendo, que cree que debería de cambiar el logo, debería de ponerse Tokio 2021, o sea, como dejar claramente que hubo un cambio en la operación. Sí, pues es que en sí, Tokio 2020 es el nombre del evento, no meramente es el año, o sea, claro, hasta el día de hoy nunca había tenido que cancelarse algo por algo así que no fuera político, la primera vez que se da en la historia,
Pero, pues bueno, a fin de cuentas, la marca sí es Tokio 2020 y por eso se va a mantener, no solo por la merch, sino pues por todo lo que implica, además de que pues sí generaría también cierto ruido para darle continuidad. Creo que son muchos los factores y fue una buena decisión el mantener el nombre, a pesar de que algunos sí estaban como, no, pero justo ya me tatué o ya tengo todo, pues a fin de cuentas no se van a ver afectados en eso. Otro punto que le decía a Clau sobre todo, habla de la villa y ese fue, al parecer por lo que estuve leyendo, uno de los factores por los cuales se fue retrasando más la decisión, porque si, digamos, consideramos que desde que empezó un poco como pandemia, pasó un mes para que ellos puedan tomar la decisión. Y pues la Villa Olímpica era un tema porque pues ya está vendida para entrar la gente en septiembre y pues a fin de cuentas ese es un tema que no han dicho cómo se va a resolver, tal vez van a dejar que entren primero los inquilinos y ya después les van a pedir que se los presten o se los renten durante el periodo de los juegos. Es una cosa que no han dicho cómo se va a resolver, pero que a fin de cuentas sí es un gran problema, porque igual le comentaba por acá que pues los inquilinos, ¿qué tienen que hacer? No es de que, ay, bueno, entonces ya hasta el próximo año entro a mi casa. O sea, a fin de cuentas eso para ellos. Los van a hospedar un año. No, no te creas, no sé. La verdad es que, pero imagínate que te entras a tu casa, no le puedes meter tu gusto, tu diseño, tus muebles, porque pues al final de cuentas, tú sabes, lo vimos en Guadalajara aquí 2011 más en corto, pero también los Juegos Olímpicos, los muebles son estándares, son lo más básicos posibles para que estén cómodos, que tengan lo necesario de los atletas en Juegos Olímpicos. Y como bien dice Claudia, la villa es el centro neurálgico, es el corazón de los Juegos, de ahí salen a cada una de las instalaciones deportivas, ahí comen, ahí desayunan, comen y cenan, tienen, digamos, esa atmósfera de integración de unos juegos que si bien es cierto la parte deportiva son importantes, pero también la parte de la convivencia de los países, ¿no? Y bueno, pues Paola, ¿tú qué nos puedes comentar sobre esta parte de la operación? ¿Cómo ves tú el tema, en dónde, así como lo ve Carly un poco en el tema de la villa, el tema de la relación con los organismos internacionales, pues, ¿qué otra cosa identificas? Me parece que va a ser un gran reto. Ya lo había comentado Thomas Bach cuando se dio el cambio de fecha. Él decía que pues no hay expertos que te digan qué hacer en caso de posponer los juegos, ¿no? O sea, no hay alguien que te diga, pues pusiste tus juegos, ahora haz esto, sí, estos 10 pasos, ¿no? Entonces es algo que ellos van a tener que solucionar de alguna manera. Sabemos que hay expertos tanto dentro del comité organizador como dentro del comité olímpico y bueno, también sabemos lo metódicos que son los japoneses, ¿no? Por ejemplo, el tema de los voluntarios. Ellos ya tenían a todos sus voluntarios pues ya establecidos y ahora va a haber gente que no va a poder ser voluntaria el próximo año por X o Y situación, no van a poder serlo, ¿no? Entonces tal vez es generar una nueva convocatoria que obviamente va a costar y lo mismo con gente que a lo mejor trabaja temporalmente en el comité organizador, ¿no? Que trabajan 6 meses, un año para solamente un mes que duran Juegos Olímpicos o Paralímpicos y que ya el próximo año no van a poder trabajar. Entonces es volver a generar las vacantes y, bueno, una vez más contratar al personal, que obviamente pues va a ser todo un reto para ellos, ¿no? Oye, ahí es un tema bien padre que estás tocando, el tema de los voluntarios. Claudia y Carla, ustedes tienen experiencia ahí de voluntarias en el 2011 en los Juegos Panamericanos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Supongo que a los voluntarios no les pagan su boleto de avión, ¿no? ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo? Yo veo que hay muchos casos de personas que ya tenían sus boletos de avión para Japón y, bueno, pues hay aerolíneas que no están pues, respetando el que se les pueda dar en reembolso, poder cambiar la fecha a un año, además, pues dependerá mucho de otros factores, pero pues, ¿cómo ven el tema que comenta Paola de los voluntarios? Porque creo que sí es un punto medular. Sin voluntarios no hay juegos. Pues, bueno, en lo personal que algunos de mis amigos van a trabajar en Casa Alemania, ellos ya tenían sus vuelos, ya habían rentado hospedaje y todo porque solo les dan acreditación y sí un poco de facilidades para encontrar dónde vivir y el traslado, pero no meramente dinero en efectivo, sino Casa Alemania, nada más para que nos entiendan ahí todos, porque a lo mejor no todo el mundo sabe,
Cada país pone, digamos, en los Juegos Olímpicos pone un lugar de hospitalidad, llamándole, ¿no? Para los turistas, ¿no? Que asisten. Y Casa México, tienen varias locaciones, entonces nada más para que lo podamos, pues, así que explicar de manera general. Bueno, entonces, igual me comentaban que ellos ya empezaron a recibir correos acerca de cuál sería su decisión, si se reiteran como voluntarios o no, y en dado caso de que así sea, que igual van a empezar a buscar las facilidades para que puedan cambiar sus vuelos y para que también puedan cambiar sus lugares de hospedaje. No hay nada certero, a fin de cuentas, porque no depende de la organización como tal, pero pues sé, por lo menos por la parte de Alemania, que sí les están ayudando en eso. No tengo idea, la verdad, no conozco a nadie que vaya a ser voluntario meramente de los Juegos, porque bueno, cada casa está dirigida por el Comité Olímpico Nacional de cada... Está la PINA que tiene quién sabe cuántos Juegos Olímpicos, ahí la conocemos, amiga de nosotros, que ha ido creo que desde México 68 está metida en Juegos Olímpicos y siempre es voluntaria, tiene todas las acreditaciones, estuvo también en Panamericanos, no vi. Déjenme contarles algo que tenemos por acá. Nos pregunta Mike Alba que qué solución le daríamos al tema de las villas. Armando Pérez nos manda saludos. Carlos Alegre nos pide opinión sobre el cambio de fecha del Nacional con ADE. ¿Qué se va a hacer en otro programa? Lo vamos a hablar, pero ahora nos estamos con Tokio 2020. Y la MAF nos dice, hola, yo ya tenía mi boleto de avión. Aeroméxico sí me respondió, pero no a un año. Te dan la posibilidad de cambiar de fecha y lugar hasta el 28 de febrero. Sí, pero por eso, digo, es lo que te decía, te lo cambian, te puedes ir a Tokio antes, pero si tú ya querías estar en Juegos Olímpicos como voluntario, vas a tener que pagar otro boleto. Fíjate que yo creo, o sea, es una idea, yo creo que van a gestionar con los próximos dueños de los departamentos en las villas, quizá un descuento en el monto de su inversión para que o no paguen esas mensualidades de los 12 meses que están que no reciben las villas para ser parte de los juegos. Porque también creo que es un tema de la misma plusvalía de una construcción, el que tenga una vida previa para lo que se hicieron, ¿no? O sea, se hacen para los juegos, pero claro, por supuesto, pues permanentemente ya es para una vida como la Villa Olímpica aquí en la Ciudad de México, que pues fueron pues realmente hoy por hoy es vivienda, ¿no? Y tiene ya más de 50 años viéndolo. Entonces, creo que por ahí va a haber una negociación con los dueños en ese sentido, que va directamente en lo que están pagando por su beneficio. Los que ya lo pagaron al 100%, bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero es difícil saber exactamente. Yo creo que en algún momento nos vamos a enterar cuál va a ser la negociación. No creo que hagan otras villas porque no alcanza el tiempo. Se decía que si no se podía negociar, se iban a ir a hoteles. Eso creo que es una complicación porque, pues, lo hemos platicado, ustedes saben, ustedes me han escuchado en clase porque fueron mis alumnas del diplomado. Entonces, saben que siempre digo que la gran ventaja de unos Juegos Olímpicos comparado con una Olimpiada Nacional, que se quedan en hoteles, es que tienes una villa. Y de la villa, ahí desayunas, ahí comes, ahí cenas, y de ahí sales al transporte a cada una de las instalaciones. Imagínate que se quedan en hospedaje, la logística que tendrían que armar para poder hacer los transportes, porque no caben todos los deportes en un mismo hotel. Pues sí, digo, Clau y yo, pues siendo voluntarias, yo tuve la oportunidad de estar en la parte de hotelería, entonces conozco perfectamente que muchos podrían creer que la villa es solamente para atletas, pero no, incluye atletas, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos era hoteles para atletas, hoteles para jueces, hoteles para mesas de control, que son toda esa parte organizadora de cada deporte, y también hay visores de los siguientes años, hay una gran cantidad de personas que hospedar, que estoy segura que no alcanzaría el número de cuartos que están disponibles en Tokio o alrededor para poder hospedar tanto a ellos y a los asistentes. Y a los turistas, imagínate. Oye, Clau, por ejemplo, también otro, ya para cerrar el tema de la operación y la organización,
todos los torneos previos. Se decía que, por ejemplo, si se hicieran este año, los torneos de preparación, los pre-Tokio, como le llamaban los eventos para pues, poner a punto la sede con los jueces, con el protocolo, por ejemplo, de premiación que tiene su chiste. Bueno, pues ahora ya con el cambio se podrán hacer otra vez con atletas porque se pensaban hacer sin atletas, se empezaba a hacer sin el jueceo oficial, nada más con el tema de protocolo y con un poquito de vestido, pero sin público. Esto va a cambiar, ¿no? Esto ya pondrá en orden las cosas. Pues sí, tendría que ser así. ¿Qué otro tema ves ahí que pudiera ser? Digo, la verdad es que la gestión Pues con es que, con las mira, federaciones internacionales está en chino, ¿eh? Porque todas tenían mundial el próximo año. Hay unas que la pues tienen que es mandar al que 2022. algo, por ejemplo, que estuve leyendo que está bastante interesante es que ya recuerdan que los Juegos Olímpicos de Río estuvieron por ahí con sus temas también de una cancelación de la sede por los temas políticos que tenían en aquellos entonces. Entonces, pues salió a la luz el tema del seguro que paga el Comité Olímpico Internacional por el tema de precisamente estas situaciones, ¿no? Que salen un poco de las manos de los comités organizadores. Entonces, aquí tratando un poco de los temas operativos, en esta ocasión evidentemente se cuenta con un seguro, que nunca se dan a conocer todos los detalles de en qué consiste, pero lo que sí se ha dicho y algo que en teoría tiene preocupado al Comité Olímpico Internacional es que una pandemia no está en la cláusula de seguro. O sea, como tal, hay terrorismo, hay, no sé, pero no se me ocurre alguna otra cosa, pero bueno, como tal una pandemia en teoría no está cubierto porque no entra en las cláusulas. Entonces ese es un tema que ya se está viendo con patrocinadores. Hay patrocinadores, digo, si entramos un poquito ya en ese tema, que se medio quieren bajar del barco. Hay otras empresas globales que ya levantaron la mano y dijeron nosotros vamos al 100% con el Comité Olímpico Internacional, aunque se muevan los juegos. Entonces creo que son grandes factores que al final se dice y se presume que el Comité Olímpico Internacional no pierde, ¿no? Porque ya tiene los ingresos, ya tiene como la parte de la inversión completa hecha a tan poco tiempo, quedaban prácticamente unos meses para los Juegos Olímpicos. Entonces, pues ya entramos ahora en un tema de qué pasa. O sea, son cuestiones y temas muy herméticos que también, digo, a mí me encantaría saberlos a fondo para ver cómo se resuelve ese tema, pero la verdad es que no No, se cuenta con toda esa información. sí, no, sin duda. Imagínate todo lo que son los derechos de televisión. Todas las televisoras en el mundo ya tenían pactada su operación con su equipo. Estaba lista su estrategia para en el IBC, que es el International Broadcast Center, tener su espacio, su estudio, toda la gente que iban a mandar. Ya tenían casi vendida, porque también pues, a 3, 4 meses ya estabas negociando la publicidad interna con todos los espacios para poder, pues, así que recuperar la inversión de lo que estaban haciendo. Entonces, de alguna manera tendrán que también negociar internamente. Pensemos que en México iba a ser Televisa, por ejemplo, TUDN, pero también iba a ser Claro Sports, que son los que tienen los derechos, uno digital, otro en televisión. Y pues bueno, de seguro ya tenían todo armado para este año, ¿no? Pensando en el ejemplo para las televisoras. Pero vayamos a los atletas para poder cerrar en este programa. La verdad es que siempre, pues bueno, puede ser muy largo y muy interesante porque los temas de unos Juegos Olímpicos pues son muy complejos, pero los atletas también tienen efectos, algunos positivos, pero algunos no tanto. En algunos casos, por ejemplo, el fútbol. Paola, tú que dominas el tema del fútbol, no se ha dicho si se va a respetar la edad, por ejemplo, porque hay atletas que no tienen que, digo, tienen que ser menores de 23 años y solamente hay unos jugadores que pueden ser mayores, ¿no? 3, 4 jugadores según recuerdo. Pero ¿qué va a pasar con el tema de la edad? Porque a muchos se van a perder los juegos si se mantiene esta regla de la edad. Sí, la verdad es que no tenemos nada claro todavía. Nadie se ha pronunciado como al respecto. Yo creo que lo mejor para todos y tal vez hasta lo más justo sería que se respetara ese tema, ¿no?
Muchos tal vez están en el límite para poder ir a Juegos Olímpicos y ya para el próximo año ya no cumplen con esa regla, ¿no? Para mí lo más justo sería como esa parte, sobre todo Hacer una no tanto ahora. sub-24 en vez de sub-23. Exacto, exactamente. Hacerla pasar como sub-23 todavía, ¿no? Pero O sea, bueno, decir, es una sub-23, pero es 24 porque es Tokio 2020 en el 21. No, eso ya está exacto, muy complicado. exacto. No le quisieron cambiar el año, ni modo. Nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Pero la verdad es que creo que también hay que ver la parte emocional y la parte mental de los deportistas, no solamente hablando de fútbol, sino de hablando como de los deportistas en general. Me parece que es una parte muy importante que se tiene que ver, ¿no? La gran mayoría de los deportistas que acuden a competir a Juegos Olímpicos, me parece que viven para eso, ¿no? O sea, comen, desayunan, cenan Juegos Olímpicos, duermen y sueñan con Juegos Olímpicos, entrenan para Juegos Olímpicos, ellos ya tienen o tenían una fecha muy marcada, ¿no? Yo la verdad es que vi algunas publicaciones de algunos deportistas con respecto al cambio de fecha y más allá de estar como pues contentos, sí se sintió como un tema de tristeza para ellos, ¿no? Digo, al final, pues los que están calificados y los que iban a calificar seguramente ahí estarán, pero el hecho de moverles pues un año su competencia, imagínense, si a nosotros nos dolió que nos movieran Juegos Olímpicos siendo espectadores, creo que para ellos pues es todavía aún peor, ¿no? El efecto directo tiene que ver con los años de entrenamiento, ¿no? Un atleta se prepara 4 años, todo el proceso planificado son los 4 años, cada año van subiendo el volumen de trabajo, la intensidad, van haciendo la puesta a punto para poder llegar al proceso selectivo en su mejor forma, al 100% para calificar y después tener el proceso de entrenamiento directo para, pues, igual, mantener esa misma forma que le permita, pues, acceder quizá a las medallas o a una final o simplemente participar de la mejor manera en Juegos Olímpicos calificado dignamente, ¿no? La verdad es que yo sí también leí a muchos atletas y lo que dicen es, híjole, ¿qué voy a hacer con todo lo que trabajé para poder mostrar que estaba en mi mejor forma, ¿no? En los deportes de tiempo y marca eso es muy, muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque pues, estás sobre tus mejores tiempos y una situación de estas, sin estar entrenando en las instalaciones adecuadas, así, tratando de mantenerte en tu casa con lo que puedas hacer de ejercicio internamente, pues va a ver cuánto tiempo pasa con esta pandemia y luego ya puedes otra vez retomar y cuánto tiempo te dan las federaciones internacionales y el mismo Comité Olímpico Internacional para poder llegar otra vez al proceso selectivo a los que les hace falta. Los que están ya calificados, pues ahora es a cuidarse, ¿no? A cuidar esa calificación, cuidar ese nivel, cuidar que no caigan en lesiones, porque es un año más de trabajo con intensidad. Normalmente el primer año después de los Juegos Olímpicos baja un poco el volumen. O sea, tienes que volver a empezar a trabajar, o sea, claro, ya las competencias profesionales, ya la intensidad de los calendarios hacen que el atleta se mantenga en un alto nivel siempre, ¿no? Pero bueno, normalmente en la planificación siempre se dice que el primer año ciclo olímpico no es el de mayor volumen de trabajo. Pero bueno, pues eso técnicamente también se modifica y yo creo que, pues en el fondo, es algo que nadie tenía contemplado y hay que adaptarse y hay que saber cómo hacerlo. Pero bueno, evidentemente hay efectos en algunos positivos. Imagínense los que estaban lesionados, que ya no iban a ir a Juegos Olímpicos, que ya estaban eliminados porque no iban a alcanzar a salir de la lesión para ir al selectivo, ahora seguramente se recuperarán y podrán tener una oportunidad más. Así es, de hecho estaba viendo un poco de las declaraciones de la Asociación Mundial de Atletas y pues bueno, primero sí se pronunciaban dentro de las categorías, bueno, no las categorías, pero lo que hablaban con Paola acerca del sub-23 y todos esos deportes que en sí nada más del fútbol, el que te pone como ciertos límites de participación y pedían que si existiera esta flexibilidad. Por supuesto, como dice Paola, no han tenido una respuesta, pero ellos sí están abogando mucho por eso. Y algo que también les preocupa mucho es el tema de dopaje. ¿Por qué? Por todo esto que estás diciendo, porque a fin de cuentas un año hay gran posibilidad de lesión, hay otra posibilidad de que muchos lo están viendo como, ok, tengo un año más para entrenar y como ahorita justamente por este tema de quédate en casa, pues muchos están diciendo, pues van a disminuir también los tests de dopaje y eso va a hacer que más atletas empiecen a, puede o no, digo, ellos lo pusieron como un escenario,
Y entonces están temiendo el que estos chequeos que ya no sean tan eventuales sí pueda afectar y sí pueda hacer que otros tomen ventaja no meramente justa con temas de dopaje. Entonces están pidiendo que más que nunca se pida bueno, estoy muy redundante, ¿no? Pero que el uso del pasaporte biológico sea ya casi obligatorio, que es el pasaporte biológico, donde los atletas van registrando todos los estudios sanguíneos y de orina que se les va haciendo durante todo el periodo y especialmente en este año que hay como de break, para que puedan tener un control y realmente todos lleguen limpios y bien a los juegos. Pues es interesante Además, por también. ejemplo, Sí, perdón, Claudia. bueno, digo, en redes sociales se ve mucho a los atletas, no nada más mexicanos, sino también que están pidiendo que se les cuide, ¿no? O sea, que sí se pospusieron los juegos, a lo mejor esperarán un año más para la competencia, pero también o sea, yo he visto tweets en Instagram también y a nosotros quien nos cuida, tenemos que seguir entrenando, no todos tenemos las condiciones en nuestras casas o donde estamos o donde nos agarró la pandemia, no tenemos las condiciones de entrenamiento y también y si nos enfermamos, ¿qué? O sea, no me voy a recuperar en un año, porque fuera de que sea una enfermedad mortal o no, afecta directamente a los pulmones y eso afecta a cualquier atleta, sea cual sea su deporte, porque viene directamente con la condición física, ¿no? Entonces, una enfermedad de pulmones, la verdad es que es una afección terrible para cada atleta. Entonces, eso también se ha levantado mucho a nosotros quien nos cuida, o sea, todo el mundo habla de las repercusiones económicas, a lo mejor que implica pues recorrer Juegos Olímpicos, pero ¿quién está pensando en los atletas? Que me imagino en los futuros meses será ya un factor de plática, ya que se retome, más allá del impacto económico. Bueno, ahí por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional dijo que ya todos los que tienen las becas de solidaridad olímpica se las van a mantener, o sea, todos los apoyos. Me imagino que los países también tendrán que hacer lo propio, pero creo que es un tema muy claro lo que dices, porque me imagino que el tema, por ejemplo, China, cuando empezó todo esto, lo que hizo fue sacar a sus atletas, mandarlos a otros países y que entrenaran en otros lados. España, cuando empezó a ver que el problema crecía, y que tenía que cuidar a los atletas, no sabía si sacarlos de ahí o dónde también cuidar a los atletas pensando en los Juegos Olímpicos en este año. Yo me acuerdo cuando empezó el tema de regresarlos aquí en México, también pensé que quizá lo mejor no era regresarlos a México, los que estaban ya afuera, sino tratar de dejarlos y apoyarlos y que estuvieran en países que tuvieran menos esta problemática. Pero bueno, esto como ya creció a todo el mundo, la verdad es que finalmente creo que fue una buena decisión que todos mejor se regresen, que se queden en casa y que sí, los atletas más que nunca deben de mantener, porque no sabemos tampoco los efectos físicos, biológicos internos. Sabemos que además afecta a los pulmones y que esa afectación de los pulmones, pues los atletas deben tener una capacidad pulmonar, deben de tener el alto rendimiento requiere de una capacidad pulmonar dependiendo la disciplina, ¿no? Mariana Arceo, esta pentatleta que se enfermó, pues bueno, ya está recuperada, pero bueno, se habla de que tiene un 30% de disminución de su capacidad pulmonar por haber estado ya con una neumonía importante. No sé qué tanto esto le va a llevar, cuánto tiempo la recuperación, porque además es una atleta calificada. Entonces, sí, sin duda es un tema, yo creo que en México debería de existir y en todos los países, porque estamos hablando de los efectos de los juegos, pues un seguimiento en los apoyos, ¿no? Hay atletas que han sacrificado muchas cosas, estudios, por ejemplo, el año completo de la NCAA en Estados Unidos para poder calificar a Juegos Olímpicos y ahora tendrán que sacrificar un año más, porque si se meten a estudiar, tendrían que representar a la universidad y no necesariamente es el calendario de clasificación a Juegos Olímpicos. Entonces son muchos temas, está súper interesante. No sé si quieran resumir, cerrar con algún comentario para que terminemos el programa. Y creo que ha sido muy rico y muy interesante lo que hemos platicado sobre Tokio, pero pues, ¿cuál sería el resumen? Empezando por ti, Paula, que estás a cuadro en grande, ya estás lista para que todo el mundo te escuche. Pues nada, creo que al final de las cosas fue una gran decisión, retomando lo que hablábamos al principio, fue una gran decisión el haberlo cambiado. Sabemos que no estamos en igualdad de condiciones, refiriéndonos a todos los atletas, que se va a ver afectado, pero
sí creo que van a ser unos grandes Juegos Olímpicos. Ya lo esperábamos para este año, simplemente la pequeña probada que nos dio Japón en la clausura de Río me parece que fue algo espectacular. Y me parece que también en la parte como deportiva va a ser algo bastante grande, ¿no? Más allá de quién vaya, quién no vaya, quién califique, quién no califique, me parece que unos Juegos Olímpicos siempre van a ser un gran espectáculo, ¿no? Y teniendo a los japoneses atrás, pues aún mejor. Carly, ¿qué resumirías? ¿Con qué cerrarías? Pues fue una buena decisión. Hay millones de cosas que ajustar. Creo que media hora y un día completo no nos sería suficiente para decir todos los cambios que se tienen que hacer, porque estamos hablando solamente de la organización, pero hay cuántos negocios tuvieron que o quisieron invertir para poder ser más atractivos durante el periodo de los juegos, para los turistas, y a fin de cuentas no van a recuperar su inversión hasta un año después, esperando que pues eso no los afecte meramente. Otra, los hoteles, la capacidad hotelera también podrán mantenerse esos hoteles a flote para el siguiente año dar servicio, porque la industria turística es la que más se ha visto afectada alrededor del mundo. Nosotros lo vivimos en el 2009 con H1N1, que trabajamos en un hotel, y sabemos que hubo como que se le daban días a personas, pero ahorita están cerrando por completo los hoteles, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces son muchos los impactos que van a tener pues este cambio de fecha y esta pandemia, pero también esperemos, y yo soy, ya saben, que mujer de mucha fe, no tanto de divinidades, pero sí en voluntades, y sí creo que la gente va a ser totalmente diferente, va a ser más receptiva para acoger a todos en Japón, pero también la gente va a seguir más de cerca los juegos, creo que más que nunca, porque a fin de cuentas, sí, todo este escándalo posicionó todavía más a esa gente que creía que el Comité Olímpico solamente era por dinero, por todo esto, y ya que ha visto la respuesta, ha regresado o ha nacido el interés para seguir los juegos. Así que, pues bueno, creo que fue una buena decisión. El Comité Olímpico Mexicano también está involucrando a todos los que entraron al programa de Voy por México. Entonces, pues bueno, creo que va a ser un año bastante interesante. Pues habrá que ver que ya se termine esta pandemia, ojalá que pronto, para que los atletas regresen, ¿no? a entrenar y puedan verse ya las fechas y ver la parte puntual. Claudia, tú Pues yo como... concluyo en que Japón tiene la peor historia del mundo, la peor suerte, porque pues, es la segunda vez en su historia que se cancelan, bueno, en este caso se posponen, pero por ahí de la Segunda Guerra Mundial se pospusieron, se cancelaron los juegos, entonces sería su segunda vez, tristemente, porque coincido con lo que dijo Paola, pues yo creo y creemos todos y vamos a seguir creyendo un año más que no sé si vayan a ser los juegos más espectaculares de toda la historia. Sin duda esto le va a pegar mucho por las expectativas generadas, pero también tienen un año más para trabajar en toda la planeación y en la gestión que implica pues que unos juegos se hayan pospuesto. Ojalá que los procesos, las gestiones y la planeación pues vayan acorde, ¿no? Tanto para atletas como comité organizador, para federaciones internacionales, para comités olímpicos nacionales, y sobre todo se evite eso que dijo Carly, que es muy importante y que a lo mejor hacemos de lado un poquito con el tema del dopaje, porque es muy fácil faltando un año. Y lo que ya platicamos es que los atletas a esta altura ya están preparados en su etapa final del ciclo para llegar a Juegos Olímpicos, y de repente es un año más, entonces las cosas por ahí se pueden desorbitar un poco, pero creo que se van a seguir esos procesos y seguramente Japón, dentro de su cultura que tanto nos inspira, va a tener unos grandes juegos, no lo dudamos ni un segundo, estoy segura, y pues a quedarnos en casa, colaboremos un poco, no está en nuestras manos nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero sí estamos dentro del tema de salud, entonces pues hay que cuidarnos muchísimo y cuidarnos a nuestros seres queridos. Entonces, pues creo que es todo por hoy. No se peleen entre roomies, nada de eso. No, la verdad es que muy bien. Yo también quisiera concluir con esto que, digo, aunado a lo que dices,
Creo que lo que nos espera es ver la planeación de las organizaciones sobre lo que viene en el futuro. Creo que todavía hay que esperar cómo se va bajando o disminuyendo esta situación de la pandemia, porque qué poco puedes planear si no sabes realmente cuánto tiempo va a durar y cómo se va a eliminar definitivamente. Así que para todos los que organizamos eventos esto es una complicación, pero imagínense para Juegos Olímpicos. Y a traer un tema, por ejemplo, Sebastián Coe, en una carta que dirigió a los miembros de la comunidad atlética del mundo, ¿no? Es el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, de la IAF, con sus siglas en inglés. Él decía que bueno, pues todo estaba en que apoyar a los Juegos Olímpicos. Ellos tenían el Campeonato Mundial en las mismas fechas en Oregon, en Estados Unidos, y lo van a cambiar al 2022. Pero todavía tienen que esperar a ver cómo platican con los Juegos de la Buena Voluntad, los Commonwealth Games, que son en el 2022. Entonces no puedes nada más decir voy a montar un campeonato mundial de atletismo con unos juegos que también son muy importantes, con países que son protagonistas en el atletismo mundial. Y lo más importante que dijo es que a lo mejor esta crisis que ha generado la pandemia, que ha parado el deporte mundial, nos debe hacer pensar fuera de la caja, hacer pensar que las cosas se pueden hacer diferentes y no como siempre se han hecho. Entonces, por ahí creo que nos vamos a llevar pues algunas buenas propuestas vanguardistas de cambios en el deporte, porque se va a tener que recalendarizar todo. El tenis mundial, bueno, pues se ha cancelado cualquier cantidad de torneos, entonces esta situación sin duda va a ser un buen parámetro. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos. Este fue el primer programa, creo que es el primer esfuerzo. Carrot TV Sports Plus estará haciendo cápsulas de opinión, editoriales, entrevistas. Trataremos de trabajar más de la mano con todos para recibir su retroalimentación sobre lo que pues, debemos y queremos comunicar. Y la intención es esa, que podamos hacer propuestas y que ustedes se sientan pues, que con nosotros pueden interactuar en una manera constructiva en el pro del desarrollo del deporte, generar conocimiento en alguna forma. Así que, pues muchísimas gracias por su atención, por habernos aguantado casi 40 minutos. Ahí tenemos algunos saludos, Carly. Sí, de hecho, gracias a todos los que nos siguieron. Ahí tenemos Abraham Valdés, que también fue tu alumno, Juan Luis Carrillo, Karenina López, Monserragón. Gracias a todos los que nos siguieron, porque hubo muchos que no se manifestaron, pero gracias por acompañarnos en esto. Se supone que era de media hora, pero nos alargamos un poquito. Estamos para cerrar a los 50 minutos Casi exactos. Ni nos pasa. Pero bueno, creo que estuvo muy rico el programa. Sí hay que hablar de qué va a pasar con los nacionales, los Juegos CONADE, a nivel nacional, qué va a pasar. Nos interesa mucho el desarrollo del deporte en México, por supuesto, en todos sus ámbitos. O sea que tocaremos estos temas, haremos estas columnas de opinión para que también subirlas. Y pues ahí síganos en la página de Facebook y en las redes sociales en Carrot TV Sports Plus. Nos vemos. Muchas gracias a todos y nos salimos del aire.